Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Psicocriando. Como saben, en ocasiones tenemos diferentes invitadas, invitados, para ayudar a que tengan una mirada cada vez más consciente sobre diferentes situaciones que viven sus familias, familias cercanas. Y el tema de hoy debo decir que es un tema que me pone muy feliz porque de esto cada vez se habla con más fuerza y es adopción. Este episodio entonces decidí llamarlo Hijos del Corazón, construir familia desde la adopción. Y dirán, ¿por qué quisiste traer este tema acá? Digamos, hay una persona muy cercana, muy, digamos, dentro de mi corazón, que es, la conozco hace años. Ella ya, digamos, tiene su matrimonio y desea formar una familia. Por cosas de salud que aún no han podido descifrar, ella no ha podido quedar en embarazo. Entonces, estuve, digamos, un poco, bueno, conversando con ella desde hace algún tiempo y comencé a escuchar sobre diferentes formas en las que en realidad las parejas, eh, sea de la orientación sexual que sea, digamos, pueden formar familia. Y una forma, digamos, que me pareció muy linda es la adopción, porque siento que recoge mucho una frase que he escuchado mucho tiempo en mi vida y es, padres no son los que engendran, ¿no? Sino los que crían. Y siento que esa frase resume mucho el tema de hoy que vamos a tener y quiero, digamos, entonces compartirles que no hay, digamos, un caso cercano que yo tenga como tal que esté en este proceso de adopción, pero hay algo que quiero compartirles para todos los que nos escuchan y es que hay una película, para los que puedan buscarla, debe estar en plataformas y en diferentes espacios online. En español se llama Familia al Instante, no sé si la han escuchado o no. Salió, digamos, en el año 2019. Digamos que los actores principales son Mark Wahlberg y Rosa Byrne, que básicamente, para no hacerles spoiler de qué trata la película, desean formar familia. Ella no puede quedar en embarazo. Ya le dijeron que es estéril. Entonces dicen, ok, consideremos opciones. Y comienzan a escuchar personas cercanas, muy queridas, que hablan de la adopción. Una familia muy cercana de ellos, amigos, está, digamos, en ese proceso. Y dice que les está yendo muy bien, que ha sido, digamos, muy bonito cómo les han acompañado en la entidad. Deciden adoptar a tres hermanos latinos, una chica de 15 años, un niño de 5 años y una niña de 6, si no estoy mal. Y digamos que alrededor tenían unas expectativas, ¿no? Cuando llegan esos hijos a casa, están con muchas preguntas en su cabeza. Y cuando ya están en su casa, digamos que comienzan a ver ciertas realidades difíciles, tal vez que desdibujan un poco cierta idea que tenían en su mente, pero los les van dejando poco a poco ciertas enseñanzas, ¿sí? Entonces ahí les comparto para que la busquen. Les recuerdo el nombre, Familia al Instante, es del 2019 para que la busquen. No les cuento más de la película porque se nos va este episodio en eso y pues para no hacerles spoiler, pero sí siento que dejo una enseñanza muy linda sobre este tema y por eso entonces quise traer aquí una invitada muy especial. Ella es Ana y ella maneja estos temas de adopción mucho más a profundidad. Entonces, Ana, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, buenos días, muchas gracias por esta invitación tan especial. Cuéntanos para todos los que nos escuchan, digamos, sé que eres mamá, psicóloga, pero cuéntanos un poquito, digamos, bueno, de tu experiencia profesional, pero especialmente cómo llega este tema de la adopción
a tu vida para que sepan por qué estás aquí hoy con nosotros. Vale. Bueno, yo tuve pues básicamente como un novio en mi vida, teníamos un noviazgo muy largo, nos casamos, hicimos como unos proyectos que teníamos y decidimos ya pues empezar el proyecto de hacer familia y empezamos a buscar por vía biológica como pues la mayoría de parejas, pero se empezó a tornar como difícil pues poder quedar en embarazo, entonces fuimos donde un especialista. El especialista nos hizo exámenes, no salió nada en concreto y hicimos como 2 o 3 procedimientos de fertilidad, pues como para ver si de pronto por esa vía llegaban los hijos. Pero no dieron resultado, entonces hubo un momento en que nosotros hicimos un alto y yo le pregunté a mi esposo, él es rubio, entonces yo le digo, mono, entonces, ¿qué? ¿Seguimos con el tema de ser padres o hacemos otra cosa, otro proyecto? Y me dijo, pero ¿cómo? Si tú y yo solos, no. Y ayudados, y tampoco. Entonces, yo le dije, yo creo que hace falta la adopción. Ve, yo nunca había pensado en eso. Y entonces, bueno, nos empezamos como a hacer cuestionamientos acerca de esa posibilidad y yo tenía una amiga que trabajaba justo en un centro donde se adelantaban procesos de adopción y me dijo, pues yo voy todos los domingos, si quieren yo pido permiso para que vayan y visiten. Bueno, entonces fuimos, a nosotros nos había gustado mucho el tema como de la recreación, entonces estuvimos allá en la sala de los bebés, estuvimos con los más grandes, todo, bueno, pasamos una tarde allá compartiendo con los niños. Y cuando llegamos a casa, entonces yo le pregunté, Luis, ¿vos qué pensás? ¿Crees que nosotros somos aptos o que sí seríamos capaces de incorporar a nuestra familia una persona que no tenga nuestros genes, pues, que no venga por vía biológica? Y él me dijo que sí, que totalmente. Entonces ahí ya empezamos a averiguar cómo se hacía. Yo estoy en Colombia, cómo se hacía un proceso de adopción en Colombia. Entonces visitamos la página del ICBF, que es la institución avalada aquí pues en Colombia para eso, y ahí vimos todo como la parte que es como administrativa, bueno, empezamos a empaparnos un poquito del tema y así llegué pues como al tema de cómo adopté yo. Ya después, con la llegada de mi primera hija, fue que empezó como unas preguntas acerca de la crianza y del acompañamiento emocional y me desvié de lo que estaba haciendo en psicología. Estaba en psicología de la salud y soy especialista en cuidados paliativos, pero como me empecé a hacer estas preguntas, me empecé a formar y empecé a darme cuenta que las familias necesitábamos pues acompañamiento en este sentido y no había tanta oferta de profesionales formados en eso. Entonces ya dejé a un lado el camino que estaba en psicología de la salud y me dedico desde entonces a acompañar, pues a formarme para mí, pero también para acompañar a otras familias. Ok, sí, me parece genial porque si escuchan, pues para todos los que nos escuchan, aparte de que, digamos, bueno, sí, eres psicóloga, esto llegó de una forma muy distinta a tu profesión. Lo viviste en carne propia, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, muy lindo porque, digamos, hay mucho más fácil conectar con familias en este tipo de temas, ¿no, Ana? Así es. Entonces, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. La verdad me pone muy feliz porque sí siento que hay diferentes tipos de familia y digamos, este episodio es como el espacio para comenzar a reflexionar sobre eso. Entonces, gracias. Y bueno, entonces, para iniciar, entonces, Ana, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cuál es tu mirada sobre la adopción? Es decir, ¿cuál consideras que es la forma en la que hoy en día se entiende y se aborda este tema en las familias, en la sociedad? Digamos, ¿qué podrías decirnos de eso, Ana? Que ahora tenemos una visión un poquito más amplia y menos reduccionista como del tema. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes era como un tema escondido, como vetado, como lleno de tabúes, como que no se debería nombrar y como que se debería esconder. Inclusive yo creo y sé que muchos hijos por adopción que ya son adultos,
nunca se habló de ese tema con ellos mismos, o si se habló, no se exponía. O sea, todavía hay familias que dicen, ¿para qué dices que llegó por adopción? ¿Por qué nombras la palabra adopción? Qué pesar decirle al niño. Pero ya, pues como con tantos espacios como este que tienes tú y otras cuentas y otros autores, inclusive libros y instituciones que ya están capacitando en el tema, empezamos a darnos cuenta que la familia es un microsistema dentro de la sociedad que se forma de diferentes maneras, ¿cierto? Y que tenemos que empezar a ampliar, o sea, no es solo papá, mamá, hijo, sino que a veces es una abuela y un nieto, a veces es una abuela, la mamá y el hijo, a veces son dos papás, dos mamás, una sola mamá, un solo papá, y en este caso es la llegada de los hijos que no sea por vía biológica. Entonces, creo que se ha ampliado, creo que hace falta más trabajo en este sentido y más educación, pero ya tenemos como la posibilidad de por lo menos hablarlo en público. Y eso también hace pues que todos nos preguntemos y además normalicemos, ¿cierto? El docente que se da cuenta que eso sucedió de esa manera, sí, el profesor, el profesional que atiende a nuestros hijos, el médico, el resto de la familia, entonces entender ciertas cosas, porque también creo que cada tipo de familia tiene también unas particularidades en esa forma de acompañar a ese hijo, de acuerdo a la forma en cómo se conformó o se va dando el desarrollo de ese niño, niña o adolescente. Hay una pregunta que me gustaría entonces hacerte, Ana, de eso que nos dices, y es, dices, ok, todavía es difícil como para asumir, entender para muchas personas, hablas de familias, hablas de entornos escolares, hablas de algunos otros espacios que les cuesta un poco entender eh, este tema de la adopción, que algunas familias, digamos, libremente deciden formar familia desde este lugar y tienden incluso, si te entendí bien, a estigmatizar tal vez un poco que, ok, si yo con mi pareja biológicamente no pudimos, entonces decidimos adoptar. ¿Por qué consideras tú que todavía hay cierta resistencia a comprender y, digamos, entender que cada quien forma familia de una forma distinta y ninguna es más o menos importante o más o menos valiosa? Ana, ¿qué piensas de eso? Pues por lo mismo, porque venimos como de no hablar de las cosas con naturalidad. Entonces, como han sido temas vetados, son temas como no tocados, entonces lo que hacemos es normalizar lo que es como más popular, por decirlo de esa manera, o sea, el papá, la mamá del niño, bueno, los hermanitos. Pero cuando hay algo que es diferente, entonces lo que hacemos es intentar no mirar o evadirlo o meter esa realidad específica al mismo canjoncito donde está ese estilo de familia que la mayoría conocemos. Y, y también a hablar desde el desconocimiento. Por ejemplo, muchas veces se habla del niño adoptado como el niño difícil, como el niño problema, como claro, es que es adoptado, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que para que un niño, niña, adolescente llegue a ser adoptado, es porque no la ha pasado bien, porque su familia de origen no pudo o no tuvo cómo hacerse cargo. Y no solo estamos hablando de asuntos económicos, ¿cierto? Sino emocionales, bueno, otro tipo de apoyo, otro tipo de cosas, pero en últimas esa familia no se pudo quedar con él y eso hace que en la base tenga una ruptura en esa relación y eso tiene un efecto sobre su psique y sobre sus emociones, pero no hace que sea un niño diferente, es un niño igual que ha pasado por cosas difíciles. Entonces los adultos que entramos a acogerlo, a acompañarlo, a educarlo, tenemos que entender eso y desplegar unas herramientas y unas estrategias para hacer que este niño, pues como que sane esa herida, ¿cierto? De abandono, de haberse tenido que separar de esa familia, de haber tenido que pasar por el sistema, para que se incorpore a esta nueva familia y logre desarrollarse lo mejor posible, lo más sanamente posible. Entonces, cuando ignoramos esto, en vez de estarlo ayudando,
a reincorporarse, como a rehabilitarse de esa herida, lo que estamos es hiriéndolo un poco más, como retraumatizándolo, por decirlo. Entonces, por eso es importante que hablemos, que veamos que las familias adoptivas no son en esencia diferentes a las biológicas, pero sí hay unas particularidades y es el inicio de esa familia y eso cómo nos implica. Y yo como docente, cómo me implico. Yo como el médico de este niño, niña, adolescente, cómo me implico. Entonces es eso como a lo que hago referencia. Me parece genial eso que dices porque, pues de nuevo, tal vez incluso en algunos momentos tú, digamos, has tenido que afrontar eso, entonces siento que todos los que nos escuchan van a conectar mucho con esto porque ya, digamos, tú estás unos pasitos más adelante en todo este proceso. Digamos que me gustaría entonces preguntarte ahora, Ana, digamos, bueno, seguramente tú con tu esposo en el momento en el que dijeron, ok, vamos a adoptar, tenían tal vez ciertas expectativas, ¿no? No sé, algunas familias, digamos, caen en expectativas, no sé, físicas, me gustaría o que fuera de tal forma, físicamente hablando, algunos más bien interna, me gustaría que fuera, digamos, no sé, que se pareciera a mí, que fuera, qué sé yo, una persona tranquila, una persona, digamos, organizada con sus cosas, una persona que fuera, de cierta forma, incluso, no sé, eh, fácil de poder acompañar en su crianza y demás, pero como cualquier realidad, digamos, como cualquier situación de la crianza, pues hay unas expectativas, ¿no? Pero a veces se cumplen, a veces no. Entonces, me gustaría que nos contaras cuáles consideras tú, desde tu experiencia que viviste con el tema de la adopción, incluso acompañando a familias, cuáles consideras que podrían ser esas expectativas versus esas realidades de la adopción para todas las familias que nos escuchen y tal vez están comenzando a considerar formar familia desde este modelo. ¿Qué podrías decirnos de eso, Ana? Sí, yo considero que la mayoría llegamos, y me incluyo, a la adopción en principio, y sobre todo si hemos pasado pues, por un proceso de infertilidad, aunque no todas las personas, y aclaro, no todas las personas o familias que llegan a la adopción necesariamente tuvieron una experiencia de infertilidad. Pero sí es importante que todas las familias que lleguemos a la adopción hagamos un duelo al hijo biológico, o sea, al hijo que en primera instancia llega a nuestra vida, porque él llegó a la vida, o él o ella llegó a la vida y primero vivió con otras personas antes de llegar a la nuestra. Y eso hace que sea una maternidad, una paternidad diferente. Entonces, claro, cuando uno llega es con o sea, yo necesito un hijo que me convierta en mamá, pues claro, pongo todas esas expectativas que tenía del hijo biológico. Entonces, por ejemplo, mi esposo es rubio, ojos azules, entonces, ay, qué rico que sea así. Ay, ojalá me lo den lo más bebé posible. Ay, ojalá sea niña. Pues llego con las expectativas de una madre biológica. Pero cuando vamos haciendo el proceso, normalmente los procesos de adopción no son cortos, son más bien largos, no tienen que ser infinitos, pero tienen un tiempo. Nos hacen una evaluación, a ver si somos idóneos para recibir ese niño, niña, adolescente. En ese proceso nos vamos dando cuenta que es realmente adoptar. O sea, es recibir un niño, niña, adolescente que nació de otra familia y que llegó al sistema y que soy yo el que voluntariamente estoy llegando al programa de restablecimiento de derechos de ese niño como voluntario, ¿cierto? Para recibirlo. Entonces ahí empieza uno a sentar esas expectativas. Ah, bueno, no, es que no es lo que yo quiera. O sea, yo abiertamente estoy queriendo recibir a un niño de estos o una niña. Segundo, en Colombia, por ejemplo, y en la mayoría de países hay un lineamiento. Para Colombia, de acuerdo a la edad de los aspirantes para ser papás, es el rango de edad que puede llegar el niño o niña adolescente. Entonces, creo que es hasta los 45 años, que es de 0 a 5 años. Entonces, como puede ser un bebé, puede ser un niño, niña, que tenga 4 años y medio, casi 5. Entonces, ahí hay que empezar a ajustar. Bueno, puede que no tenga un bebé, sino un niño. En Colombia, no sé,
selecciona el sexo. Entonces, bueno, tenía la idea que quería una niña, porque también idealizamos la adopción, o sea, en un embarazo biológico es el sexo que llegue, pero claro, pero es que yo ya estoy yendo a donde ya el niño ha nacido, entonces, ¿será que yo puedo elegir? En Colombia no se puede elegir. Entonces, usted sí puede decir, yo tengo una preferencia y puede explicar por qué y puede que se la tengan en cuenta, pero en esencia no se puede elegir. Entonces, tengo que abrir, por ejemplo, mi mente para eso. Entonces sí se van ajustando. En mi caso sí quería que fueran muy sanas, en principio quería que fuera una niña, pues coincidió que llegó una niña. Yo tengo 2 hijas por adopción y fueron 2 procesos diferentes. Por ejemplo, para la segunda yo pensaba que ya iba a ser más grande, que iba a ser un niño y llegó más bebé que la primera y fue una niña. Entonces, esa es una de las diferencias de la maternidad biológica y adoptiva y es eso, que los tiempos no son exactos, que no hay ecografía, sino hasta que ya hay una asignación, pues saber el sexo, cómo vas a organizar el espacio donde va a vivir. Pero lo que quiero como hacer énfasis es que el proceso nos va ayudando a sentar esas expectativas y a ir discerniendo si no solo porque el ICF o la institución diga que somos aptos, sino nosotros mismos a ver si este sí es el proyecto que queremos para ampliar o para hacer nuestra familia. Entonces, digamos, de eso que nos dices, Ana, me queda una pregunta y es, pues me genera una inquietud y es que, ok, ya nos dices que en el proceso, digamos que esas expectativas podríamos decir que se van como aterrizando, ¿cierto? Ok, esta es la realidad, tal vez, no sé, no tengo que esperar solo 9 meses, sino tal vez un poco más, o bueno, cambiará de acuerdo a cada proceso, algunos serán más largos, otros más cortos, tal vez es más dispendioso si es un primer proceso de adopción, en fin. Me gustaría entonces que nos digas de eso que nos comentabas ahorita, entonces, ok, tú digamos desde tu propia experiencia, cuando vivieron ese proceso de adopción con tu esposo, y bueno, por las familias que has tenido la oportunidad de conocer que están en estos procesos o van a iniciar en los próximos meses, ¿qué, digamos, sientes que tal vez, no sé, como pareja, podría ayudar también a nivel interno como para ir aterrizando también esas expectativas, aparte de lo que la institución, digamos, que te va a apoyar en este proceso, podría, digamos, no sé, ayudar a que las aterrices un poco, no sé. Eh, ejemplo, digamos, no sé, ¿serviría o no serviría conversar con otras familias que tal vez conozca que han tenido una experiencia ya de adopción? ¿Serviría o no serviría, no sé, buscar por internet el tema? ¿Serviría o no serviría, no sé, tal vez, no sé, eh, asesorarse, digamos, con algún profesional o leer algún libro que hable de estos temas? ¿Qué, digamos, de esas cosas sientes que podrían servir y si alguna no, pues cuál no podría servir como para aterrizar esas... Sí, creo que has mencionado varias de las que yo considero. Voy a empezar retomando como mi experiencia. Yo sentí que la institución hizo lo mejor que pudo y que estuvo bien, pero para mí no fue suficiente. Yo tenía inquietudes, yo quería saber qué se sentía cuando llegaba el niño o la niña o el adolescente, quería saber cómo debía recibirlo, mm, quería saber si había unas particularidades en ese recibimiento y en ese acompañamiento. Entonces, yo no sé por qué en ese momento no encontré tanto, ahora hay bastante, ¿cierto? Y inclusive a raíz de eso fue que nació pues como mi marca y mi proyecto y por eso fue que yo hice como ese cambio de rumbo y me empecé como a formar. Entonces yo soy una convencida de que hacer comunidad es lo mejor. O sea, cuando tú te reúnes, cuando escuchas y cuando hablas con personas que están viviendo una realidad similar a la tuya, pues eso te hace crecer mucho.
eh, en cualquier sentido, ¿cierto? Si la otra persona lo vive bien o lo vive mal, o aprendió algo nuevo, consiguió un artículo, fue a un programa, escuchó una conferencia, tiene una opinión, el vos nutrirte de todo eso te ayuda a empezar a hacer como tu propia formación frente a eso que vas a vivir. De todas maneras, también llamo como a un equilibrio, o sea, yo he tenido como experiencias de familias que han sido como apáticas y no se han formado en nada, pero de familias que también han sido como un poquito, digamos, un poquito más ansiosas o que han ido un poquito más allá y también es como habías de saber demasiado, entonces también se han adelantado mucho y hay cosas que suceden como un paso a la vez, o sea, cuando ya llegue su hijo y lo tenga ahí. Pero sí hay unas generalidades en la adopción y es importante que sepamos que primero los niños que llegan a la adopción son niños que atravesaron por el sistema de protección en cualquier país. Y cuando un niño tiene que ser protegido por el sistema es porque no la ha pasado bien. Entonces, yo como familia aspirante a la adopción tengo que entender que voy a acompañar a un niño que ha pasado por el sistema y que el amor no es suficiente. O sea, el amor es indispensable porque el amor es lo que te motiva a estar ahí, a permanecer, a tener paciencia, a un montón de cosas. Pero eso no te hace que entiendas que este niño, por ejemplo, no solamente necesita una crianza respetuosa, sino que necesita una crianza terapéutica, que este niño puede venir con un temor, que este niño puede ser retraído y que necesita que vos lo veas un poquito más, que puede ser explosivo y que tú tienes que tener paciencia y ver cómo lo ayudas, que este niño desarrolló unas estrategias para enfrentarse, ¿cierto?, a una familia que no fue adecuada para acompañarlo o a un sistema que no le pudo dar la estabilidad en el cuidado y que viene con esas estrategias y que por eso está vivo, por eso ha sobrevivido, pero que apenas va a aprender que aquí se vive de una manera diferente y que ya esas estrategias no le funcionan, pero eres tú el que con tu paciencia, persistencia, acompañamiento lo vas a hacer. Entonces sí creo que como los tiempos son un poquito largos, no deberían ser momentos muertos, sino que deberían ser momentos en los que nosotros vamos preparándonos para esa llegada. Y cualquier papá o mamá, vos que también hablas de temas de crianza, debe entender que se aprende a ser papá siendo hijo. O sea, desde la experiencia de hijo es que uno después despliega sus estrategias como papá o mamá. Y muchos en nuestras historias de crianza tenemos cosas que nuestros padres hicieron de la mejor manera, pero que a veces no respondieron a las necesidades que yo como individuo tenía. Entonces ahora, si yo no veo esa historia de crianza, la sano, la proceso, va a ser lo mismo con lo que voy a llegar a un niño o niña, ¿cierto? Y si llega por adopción, pues mucho peor, porque si no voy a ver su dolor, si no voy a ver sus circunstancias y yo llego con esa forma de criar, pues de pronto lo voy a herir un poco más. Entonces, esa espera también puede servir para lo que tú dices, para ir donde un profesional, para empezarme a preguntar, para empezar a ver cuál es el estilo de crianza que yo quiero implementar, para reforzar la relación de pareja si estoy en pareja, para terminar inclusive para prepararme ahí, física y emocionalmente, o sea, tener un hijo o acompañar a un hijo es algo que desgasta también físicamente, entonces, ¿cómo hago en equilibrio mi preparación? Entonces, sí creo que hay muchas cosas que podemos hacer en esa espera. Me pareció muy linda una frase que dijiste, Ana, y acá la anoté. El amor, digamos, es indispensable, pero no es lo único que se necesita. Y digamos, siento que eso ayuda mucho como a ir comenzando a aterrizar esas expectativas poco a poco a que sea una mirada mucho más realista de todo, digamos, este tema. Revisando un poco, digamos, información, porque como les decía a todos los que escuchan este episodio, pues no hay una persona cercana que digamos, yo conozca que esté viviendo este proceso de adopción o que haya pasado por ese proceso. Entonces, ahí, digamos, me puse a mirar un poco y estuve viendo que en ocasiones, incluso tú compartes en tu cuenta, en alguna publicación,
que se tiene de cierta forma una mirada como muy rosa, ¿no? Muy cuento de hadas, como muy final de cuento de hadas, podríamos decir, y vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces, que con esto no quiero sonar cruel para todos los que nos escuchan, pero sí es importante saber que a veces sí es fácil, de cierta forma, por decirlo de alguna forma, hacer ese clic, ¿no? Entre esos nuevos padres y ese hijo, digamos, en adopción. A veces no será tan al instante ese amor a primera vista. Y eso no significa que entonces, no sé, soy un insensible, no lo soy un buen padre, no lo soy, sino pues de nuevo, cada familia es distinta. Incluso cuando se hace este proceso de adopción, pues no va a ser el cuento de hadas de que vivieron felices para siempre ya. Habrá momentos más fáciles, habrá momentos más difíciles, tal vez habrá ciertas particularidades, como Ana nos decía, no sé, que tenga alguna condición, digamos, tal vez de salud que toque trabajar, algún tema, digamos, de sus heridas que toque apoyarlo para que sane, algunas situaciones relacionadas a su comportamiento que toque trabajar, ¿sí? No, digamos, significa entonces que tal vez yo hice algo mal para que todo esté saliendo mal en este proceso, ¿sí? Entonces, sí quise como dejar esa claridad como para que tengan en cuenta que con esta es como con cualquier situación de la crianza y es que no no nos demos látigo, sino miremos cómo podemos ser responsables y, digamos, saber ser ese guía que esos nuevos hijos van a necesitar. Si no lo sé, pues, digamos, hay muchas personas dentro de esa sana que pueden apoyarlos en este proceso, pero no tiene que ser algo que lleven a cabo, digamos, solos. Por eso les decía de esa película que les mencionaba al inicio, porque ahí les cuesta, con muchas situaciones, tenían una idea muy rosa de vamos a tener hijos, vamos a ser papás, somos papás y a los 3 días ya decían somos papás, ya no era la misma emoción, pero porque se subieron 200 pisos en esas expectativas, entonces claro, el totazo fue fuerte porque tenían una nueva hija en casa, la mayor tenía 15 años, ya se imaginarán muchos temas, pues ya era más, ella confrontaba más en ciertos temas, no dejaba al comienzo como, estaba muy renuente a seguir las indicaciones que le decían porque pues ya era más consciente, ok, es que mire que hemos pasado por muchas familias que no nos han querido tener, definitivamente, nos pasó una situación difícil con mamá, entonces sí, como importante como tener eso en cuenta como para ir aterrizando poco a poco esas expectativas. Me gustaría entonces, Ana, que nos contaras ahora un poco con lo que cerraste anteriormente y es esa preparación, ¿no? Digamos que en un embarazo biológico, cuando una mujer se embaraza, digamos que se prepara las maletas, se arregla el cuarto, se hacen muchas cosas, digamos, de ese estilo. Incluso hacen un curso de psicoprofiláctico, lo llaman en algunos lugares, de preparación, eh, trabajan con una dula, con diferentes profesionales que los apoyan como en ese proceso de irse preparando cuando, digamos, llega este hijo o cuando va a llegar, ya sabemos, por decirlo de alguna manera, hemos ido pasando por este proceso, el, digamos, de ciertos meses para lograr esa adopción y ya nos llega esa, digamos, tan anhelada llamada y le dicen, bueno, ya hay un chico, hay una chica, hay un niño, hay una niña que, digamos, queremos que conozcas, a ver si hay, digamos, buena química y se da este proceso entonces de adopción. ¿Qué consideras tú entonces que sería bueno tener en cuenta en esa preparación para las familias? ¿Cómo, digamos, consideras que esas familias, esas parejas que desean adoptar, sería bueno que vayan preparándose? Nos decías que hay un tema físico que es bueno tener en cuenta, un tema ya más psicológico, entonces, ¿qué, digamos, hiciste tú que sientes que puede ser exitoso para otras familias y tal vez cosas que ha sido,
digamos, nutriendo de las formaciones, de todo lo que has aprendido de este tema con tantas familias que has apoyado para este proceso de adopción, Ana? Bueno, mira, en Colombia y en varios países de Latinoamérica, el proceso es muy diferente a como se muestra, por ejemplo, en esa película que estás nombrando. O sea, tú no tienes un conocimiento previo de tu hijo cuando te hacen una asignación. Eh, lo otro que es importante es que recordemos que cuando haces un proceso de adopción, al que están eligiendo es a ti como persona apta para cuidar a ese niño o niña adolescente. Entonces, no es, hay un comité, ¿cierto? Entonces hay un niño, niña adolescente que ya tiene su declaratoria de adoptabilidad, o sea, ya se sabe que su familia biológica no se va a quedar con él, que no tiene la patria potestad, bueno, entonces hay como una reunión, un comité donde ponen el caso de ese niño y hay varias parejas o familias, acuérdense que no solo se hacen pareja, por lo menos en Colombia, eh, y entonces empiezan a darse cuenta, de acuerdo a la realidad del niño y a la realidad de esas familias o esas parejas o esas personas, cuál es la mejor opción para este niño, niña, adolescente. Entonces uno es el que es elegido en ese comité. A uno lo llaman y le cuentan, bueno, tuvimos comité, ya ustedes fueron asignados a un niño, niña, adolescente, y nos hacen una reunión para mostrarnos como su expediente. El expediente es lo que cuenta por qué este niño llegó al sistema, ¿cierto? ¿Por qué es importante eso? Porque pues nosotros también tenemos, a ver, los papás adoptivos seremos los encargados de administrar la historia de ese niño, niña, adolescente. O sea, a nosotros se nos entrega y somos nosotros los que vamos a acompañar esa historia de vida y vamos a tenerle que ayudar al niño a integrar lo que vivió antes de estar con nosotros con lo que está viviendo con nosotros. Entonces, yo digo mucho, la adopción es el arte de integrar historias o de entrelazar historias. Es como si fuéramos costureras. Y tenemos que pensar cómo vamos a hacer ese tejido, ¿cierto? Si va a ser una costura muy impecable o va a tener baches, bueno, todo esto. Entonces, desde lo práctico. Entonces, lo primero es, hay comunidades de familias adoptivas que están en proceso o que ya están con sus hijos. Entonces, es rico estar ahí porque podemos escuchar, ay, bueno, a mí me dieron la idoneidad, porque cuando tú estás en un proceso de adopción, pasas por unas evaluaciones y unos talleres de preparación hasta que te entregan un certificado de idoneidad. Y ahí es que entras a una lista de espera. Estás en la lista de espera, hay el comité, que es lo que acabé de mencionar, hasta que ya les hacen una asignación. Entonces, cuando estás con personas que están viendo similar, a ti ya te dieron idoneidad, ya te dieron asignación, bueno, entonces te nutres de lo que le está sucediendo a las otras personas. Formarte y leer. No, lo que decías de que tú con tu esposo. Listo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi esposo y yo empezamos a leer sobre el tema y conseguimos un libro que se llamaba ¿Y si adoptamos? Y ese libro nos hablaba de cómo se toma la decisión de adoptar, cómo se puede preparar uno, qué pasa con la llegada, ¿cierto? Entonces esa es una forma de irse preparando. Yo pienso que en la adopción es más fácil prepararse uno que es preparar el espacio físico. Pero sí es importante que cada familia vea cómo también va haciendo movimientos en la casa, ¿cierto? Porque inclusive parte del proceso es que nos hacen una visita domiciliaria de esa institución para ver dónde va a estar el niño, niña, adolescente. A veces cuando nos hacen la visita no tiene que estar listo ya el espacio, pues decorado, con todo listo, pero sí como que la institución se dé cuenta que va a haber un espacio para el niño y uno también se empieza a preparar para que ese espacio ya no va a estar ocupado por lo que venía ocupado antes. Entonces les voy a contar como anécdota. Nosotros pues yo tenía otra compañera que estaba conmigo en el proceso, otra pareja, y ella pues ya tenía todo listo. Y yo, ay no, yo como tan, pero a mí no me gustaba tener como una cama vacía ahí esperando, pero sí,
cuando me empecé a dar cuenta que a otras familias ya les estaban dando asignación, dije, no, ya llegó el momento de empezarme a organizar, ya tengo idoneidad. La idoneidad significa que ya estoy en lista de espera, o sea, esto ya es un hecho, ya sí hay alguien que va a llegar a mi casa. Entonces, por ejemplo, tenía un closet donde ahí guardaba unos libros, entonces ya empecé a sacar los libros, así dejar el closet vacío, entonces ya sé que tengo que reubicar estos libros o los tengo que regalar. Pinté, así sea solo de blanco o se puede, pues, o pusimos un murito como verdecito claro, que decíamos, si eras niño o niña, ese verdecito está como acorde. Y así iba pasando el tiempo, bueno, mandemos a hacer una cama que si nos dicen que es bebé, pues se le pueda poner barandas. Entonces, listo, ya había una cama. Entonces, así como lentamente, pero cada familia decide cómo lo hace. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿compro ropa o no compro ropa? Pues porque tú puedes comprar para un bebé de 8 meses, pero te puede llegar a un niño de 5 años, pues de casi 5 años, por ejemplo. Entonces, también es muy personal. Yo, por ejemplo, hice como un viaje, era en un lugar donde eh, vendían como ropa a buen precio y como buenos diseños de bebés, pues entonces dije, voy a comprar algo como para un niño de 2 años. Me pasó, por ejemplo, con la segunda y llegó una niña de 9 meses. Entonces esa ropa no, pero me servía a mí como para mantener esa ilusión de que alguien iba a llegar. Entonces, como que lo que quiero decir es que en diferentes dimensiones hay que prepararse, o sea, en lo cognitivo, o sea, eh, como educarme en lo que significa y en lo que va a demandar de mí ser mamá o papá por adopción. En lo físico, pues sí, o sea, si voy a hacer ejercicio, si voy a ejercitar, porque por ejemplo, si es un bebé, uno se cansa mucho cargándolo. Si es un niño más grandecito, hay que correr, hay que compartir con él en el parque. Entonces, si yo soy más sedentario, si no estoy acostumbrada a eso, entonces voy preparándome de esa manera. Por ejemplo, yo no soy como la más experta cocinando, entonces dije, voy a aprender a hacer sopitas para cuando llegara mi hijo o mi hija. Entonces hay cosas que yo creo que sí podemos ir como desarrollando y adelantando antes de que lleguen. Me parece muy lindo eso porque, claro, sí, digamos, lo que tú decías al inicio va como muy ligado a esto y es que eh, se tienen unas expectativas y tal vez creo que va a llegar, no sé, de cierta edad un bebé y si llega, por ejemplo, no sé, un adolescente, pues la ropa no le va. Si lleno, me dedico a llenar el closet de cosas de bebé, que los teteros, que los pañales, pues, y dice, no, ya hay un chico, tiene 11 años, uno dice, pues, pero ahí qué hice, como quien dice, es como me preparé, pero a la vez tal vez no, ¿no? Entonces, digamos que muy bueno eso para que todos los que nos escuchan sepan, ok, sí es bueno irse preparando, ¿no? Eh, pero en la parte, digamos, del cuarto y todo el tema del mobiliario, de la ropa y demás, digamos, no vayamos a excedernos en ese tema. Digamos, bueno, lo de la cama, la verdad es lo que tú decías, hay hoy en día muchas camas que sirve, digamos, de cuna, luego puede volverse ya una cama con barandas para un niño ya más grande, entonces, pero sí con el tema, llámese, no sé, que juguetes, que ropa, digamos, esperemos un poquito de eso más, de acuerdo a ver qué señales van dando, digamos, de acuerdo a el proceso de adopción que estén pasando, para saber, ok, tiene esta edad, no tiene esta, ¿sí? Como para no irse adelantando tanto, que era lo que tú nos decías antes, que a veces había familias que como que se van al otro extremo y tal vez ya incluso puede que piensen, uy, sería chévere que mi hijo estudiara, no sé, X carrera en tal lado. Y pues toca bajarle un poquito de revoluciones también, ¿no? Entonces, y muy lindo también eso que decías, que ok, tú decías físicamente esto puede implicar un esfuerzo si es un niño muy pequeño, llámese voy a hacer ejercicio, si no cocinaba, qué cositas así básicas podría aprender a hacer como para tenerle en algún momento, digamos, para prepararle. Entonces, digamos que muy bonito eso porque sí siento que ese tipo de cosas van como poco a poco creando ese lazo
que claramente no se tenía desde el nacimiento, pero pues sí se puede ir construyendo, así como tú decías que se va como tejiendo, ¿no? Entonces, me parece muy lindo eso que nos dijiste ahorita, Ana, de ese tema. Para poco a poco entonces ir cerrando, me gustaría que nos cuentes entonces, para todas las familias que nos están escuchando, ¿qué mensaje les darías si están viviendo esta situación? Ya decidieron, ok, vamos a adoptar, están en ese proceso de adopción o incluso ya están a portas de en pocos días o semanas de recibir a ese nuevo hijo, nueva hija a su hogar, para que en realidad sí logren tener un cambio de mirada sobre este tema de la adopción y tener una mirada, digamos, lo que decíamos, realista, una mirada así, digamos, muy empática por la situación de ese hijo o hija que va a llegar a nuestra familia, una mirada que sea así, digamos, consciente sobre todo lo que va a implicar este cambio en la dinámica que tenemos en el hogar. Entonces, ¿qué nos podemos para cerrar este tema a las familias? Bueno, en primer lugar, yo insisto en que es importante, yo me siento una abanderada de la pedagogía de la adopción. Como ha sido un tema que, pues, que tiene una historia de no haber sido muy tocado, es importante documentarse en el tema para uno estar claro. Y hay una cosa que creo que hay que entender y es que la pareja o la persona que decide adoptar, pues hizo todo un proceso antes de decidirlo. Pues como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿De qué se trata? Empezó el proceso, averiguó en la institución, bueno, todo eso. Cuando se lo comunica a su red más cercana, o sea, a su familia, a sus amigos más cercanos, pues ellos no estaban en ese tema de hacer un proyecto por adopción y en muchas familias este miembro puede ser el primero que llega por adopción. Entonces pueden seguir con esos tabúes o con esas ideas erróneas, sea desde la fantasía o desde el desconocimiento. Entonces por eso es muy importante que nosotros sensibilicemos a los demás y entendamos que van unos pasitos atrás de nosotros. Entonces, que tenemos que explicarles en qué consiste el proceso, que cómo llegan los niños, que cómo los vamos a recibir, que hay que tenerles paciencia. Bueno, todo lo que ustedes van aprendiendo, váyanlo comunicando, porque esas personas son las que les van a apoyar a ustedes. Y recuerden que para criar un solo hijo se necesita un ejército, una comunidad, o sea, uno solo no puede. Uno solo ni siquiera, ni solo ni en pareja, uno necesita de una persona que le ayude con cosas en la casa o de una tía que se lo recibe a uno mientras uno tiene que ir a una reunión o de una abuela que participa. Entonces, es muy importante ir incluyendo a esa red primaria, a esa red más cercana en todo. Y además porque ellos terminarán adoptando con ustedes, porque ellos van a ser la familia o las personas cercanas. Eh, y muy rico también si están en espacios donde puedan compartir pues sus ilusiones, sus expectativas. Hay días que son muy duros en la adopción, que uno se siente solo o que se siente muy evaluado, decepcionado de la espera. Entonces, cuando tienes una red, puedes como hablar de eso y cuando te das cuenta que otro está pasando por lo mismo o que ya pasó y lo vivió y que finalmente pues sí, sí sucede. Por ejemplo, a mí cuando a mis compañeros les empezó a llegar sus hijos, yo creo que yo lloré más la llegada de los hijos de los compañeros que la mía, porque eso me mostraba que era un proyecto que de verdad sí iba como a cumplirse, ¿cierto? Entonces, claro, tener una red que lo sostenga a uno sirve mucho para uno tranquilizarse, para uno calmarse, para uno ir paso a paso. Creo que eso sería como lo más importante. Me parece muy lindo eso porque, claro, tú, digamos, nos dices, ok, no es solo la persona o la pareja, sino también es ese hijo, digamos, que llega a través de la adopción, pues va a tener, digamos, tal vez nuevos primos, tal vez nuevos hermanos, eh, nuevos abuelos, ¿no? Nuevos tíos, una nueva familia, digamos,
como sea que esté conformada, pero muchos miembros, aparte de un padre, aparte de una mamá, eh, que claramente también sí es bueno que ayuden a facilitar y no a dificultar este proceso diciendo, ay, no, lo que tú nos decías al inicio, pero es que, ay, no, no, este niño o esta niña se pone difícil, no, no, es que es adoptado. Y digamos ese tipo de comentarios, imagino yo que para esos padres, nuevas madres que, digamos, decidieron traer ese hijo a su hogar, debe ser incluso muy doloroso, no solo por el comentario en sí, sino por saber de quién viene, ¿no? Entonces, para todos los que nos escuchan, si tal vez en este momento no están decidiendo formar familias desde la adopción, pero sí son familiares de alguien que está decidiendo ese tipo de familia, de nuevo, pues cada, digamos, familia es distinta y no por eso, si tú quedaste en embarazo y yo decidí adoptar y esta persona decidió, no sé, por fecundación in vitro, todas las experiencias son válidas, ¿sí? Todas las experiencias son valiosas, todas las experiencias son distintas y cada quien, digamos, yo pienso que algo que agradezco de que hoy en día esté tan abierto el panorama es que hace muchísimos años, piensen todos los que nos escuchan, en la época de nuestras abuelas, de incluso bisabuelas, si les decía un médico, usted no puede tener hijos, es infértil por X condición, se quedaba ahí y era el punto final y como dicen, tema cancelado, no voy a poder darle ese amor de madre que tengo guardado en mi corazón. Pero miren que los años han pasado y hay hoy en día todo un abanico de posibilidades y está esta parte de construir esa familia desde la adopción que nos hace ver que, ok, si se cierra una puerta, hay más. Y eso no significa que tal vez ese sueño de formar familia no se pueda realizar, sino que, digamos, tenemos que de cierta forma resignificar, ok, es que familia no es solo una mujer que con su pareja se embarazan. Hay otras formas que se puede llegar a tener ese, digamos, ese hogar con ese hijo, con esos hijos, ¿sí? Entonces, para cerrar, me gustaría recordar una frase que Ana nos decía y es que la adopción es el arte de integrar o entrelazar costuras. La historia con la que viene ese hijo de adopción, que nos decía que viene de un sistema que pasó por situaciones difíciles para caer en ese sistema, la muerte de sus padres biológicos, alguna situación adversa, eh, y esa, digamos, historia de esos nuevos padres, esas nuevas madres, ¿sí? Entonces, eh, si sienten todos los que nos escuchan que este proceso está siendo difícil, digamos, no sé, para la relación con mi pareja, para la familia, porque se ha demorado cierto tiempo, busquen, digamos, personas como Ana que puedan apoyarlos de la forma, digamos, más amorosa y empática posible para que sepan, ok, primero, no están solos, segundo, no es la primera familia que, digamos, tal vez tiene estas incertidumbres, estas preguntas que le dan vueltas en su cabeza y tercero, pues sirve como para replantearnos, como Ana nos decía, hasta qué punto en realidad sí siento que esto es lo que deseo y no es tal vez lo que otros me dijeron y lo voy a hacer y ya, ¿no? Porque esto como, así como cuando se decide, no sé, digamos, cuando se decide comprar, digamos, una casa, un apartamento, eso tiene vuelta de hoja. Puedo venderlo, puedo retractarlo y el contrato se cae, pero esto, digamos, sí es importante saber que es una vida, ¿sí? Es un niño, es un adolescente que ha pasado por un sistema e incluso hay menores de edad que es bueno que sepan que han tenido experiencias de fracaso, de, digamos, de familias que dijeron, ay, sí, quiero adoptar, están como con el entusiasmo y a las pocas semanas algo pasó, se arrepintieron y devolvieron a este chico al sistema. Miren que es una vida, es un corazón que ya viene muy lastimado por cosas difíciles que vivió, entonces sí es bueno tomar esta decisión con la mayor
responsabilidad posible, porque no es como deshacer un contrato de una casa. Ahí no estoy lastimando a nadie. La casa se la puede vender a otra persona, la vendedora, y la casa no decir, ay, no, no me quiso Gina, ¿y por qué será que no? No, ¿sí? Pero aquí es un ser que no la ha pasado bien hasta ahora y es bueno tener eso en cuenta. Y si decido, ok, me subo en ese bus de lleno y me apoyo todas las herramientas que Ana nos compartió, y si no, ok, tal vez me apresuré en tomar esa decisión y, digamos, se puede, mientras no esté ese chiquito o ese joven en casa, pues podemos ver formas de ver cómo ya interrumpir eso sin lastimar a nadie, ¿sí? Entonces, sí es importante ser responsables en este tipo de decisiones. Me gustaría entonces, Ana, que nos cuentes un poco más de tu proyecto, conectarte, digamos, desde la adopción. Ahí, digamos, atiendes presencial, atiendes virtual, tienes no sé, alguna formación, asesoría, para todos los que nos escuchan y tal vez tienen ahorita como muchas preguntas sobre este tema y desean un trabajo como más personalizado contigo de este tema. ¿Qué nos podrías contar como de eso para todos los que nos escuchan? Antes de responder eso, yo quería contarte algo. Y es cuando una familia o una persona decide adoptar y un niño llega a su casa y por cualquier razón la integración no se dio y el niño debe regresar al sistema, ese niño no se devuelve, ese niño se abandona. Porque los papás no devuelven hijos, abandonan hijos, sean biológicos o sean adoptivos. Entonces, entender eso, o sea, que es una decisión muy seria, Mm. que tiene que ser a mucha conciencia, porque no es como lo que decías tú, no es devolver la casa, no es devolver el buzo que no me gustó, no, no. O sea, es yo me comprometí a ser el papá o la mamá. Si no lo logro, no estoy devolviendo algo, estoy yéndome nuevamente de su vida y lo estoy dejando solo. Y por cuando lo dejo solo, el sistema debe asumirlo. Sí. Entonces es importante eso. Bueno, entonces les cuento. Yo tengo redes sociales, o sea, hago publicaciones a través de Instagram en una cuenta que se llama Conectarte-adopción-consciente. También en Facebook, en Conectarte Medellín. Y hay muchas cosas que se hacen, por lo que les decía que soy una abanderada de la pedagogía de la adopción. Entonces, hago consulta como psicóloga, pues individual, que se puede hacer de manera presencial en Medellín, vivo yo, o virtual, ¿cierto? A través de una plataforma. Y adicionalmente, voy haciendo capacitaciones, a veces sola y a veces en compañía de otras personas. Entonces, por ejemplo, con otra persona tengo talleres de preparación para la toma de decisión, para la espera, para el encuentro, para la adaptación. Tengo un taller, por ejemplo, que habla sobre cómo hablarle a nuestros hijos sobre su adopción. Bueno, adicionalmente, conectarte junto a una universidad aquí en Medellín, la Universidad CES, hemos hecho un encuentro virtual sobre adopción. Hemos hecho dos, estamos ya, lo hacemos cerca a la fecha del Día Internacional de la Adopción, que es el 9 de noviembre. Entonces, alrededor de esa fecha hacemos un encuentro académico. El primero lo hicimos con expertos en el tema, el segundo lo hicimos con puros hijos adoptados, pues, o adoptivos que llegaron por adopción a sus familias y que ahora son o especialistas en el tema o abanderados del tema en sus redes. Entonces, esto quedó grabado y está en el Facebook, pues, de Conectarte, si lo quieren consultar. Y hacemos un encuentro de familias adoptivas también en noviembre para esa época. Y adicionalmente tenemos 3 grupos, un grupo que se llama Hilo Rojo. Entonces, hay uno que es de profesionales, o sea, personas que trabajan
con niños, niños, niñas o adolescentes en situaciones de vulneración de derechos o que han sido adoptados o que estén muy interesados en el tema. Entonces ahí hay pues, muchos psicólogos, pero también hay pediatras, neurólogos, educadores, bueno, abogados. Entonces ahí intercambiamos material, hacemos preguntas como profesionales. Hay otro que es para familias que están en proceso de adopción. O sea que desde que entregan su solicitud para adoptar hasta que les hacen una asignación, que ya va a haber como un encuentro. Y el tercer grupo, que es muy grande, es para familias adoptivas. Entonces ahí la mayoría somos padres y madres por adopción, pero hay uno que otro hijo por adopción y uno que otro familiar que haga también las veces de cuidador, como una abuela, un tío, bueno. Y ahí también intercambiamos opiniones, decisiones, todo alrededor de temas de adopción y crianza. Estamos en el proyecto de crear ya la comunidad para hijos adoptivos, porque también habrán temas entre pares que sean muy importantes. Entonces, por ahora, eso es a lo que me dedico. Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros hoy, Ana. Para todos los que desean conocer más de ella, igual ahí en la descripción del capítulo les comparto sus redes para que vayan, las sigan, accedan a esos espacios. Si desean profundizar, digamos, de una forma más personalizada de este tema, sí debo decir que sí, ahí se ve constantemente que hay ciertos encuentros presenciales, virtuales que ella hace. Entonces, si desean, digamos, como resolver más dudas de eso, este es como una pinceladita inicial para que la conocieran y puedan ya, digamos, tener contacto de ella para profundizar en este tema con alguien que se enfoca exclusivamente en esto. Entonces, pues me alegra mucho que hayas podido estar acá. Y para todos los que nos escuchan, recuerden seguir este podcast en la plataforma que lo escuchen, compartirlo a más familias, porque de nuevo se puede formar familia desde un abanico de posibilidades que existen hoy. No es solo quedar en embarazo, hoy existen muchas más. Entonces, esta es una de muchas que poco a poco les iré compartiendo aquí en este podcast, pero igual en los comentarios pueden contarme de qué otras situaciones que les cuestan de la crianza desean que conversemos en un próximo episodio. Y nada, básicamente nos encontramos entonces en un próximo episodio. Ana, nuevamente gracias y espero que sea la primera de muchas. Qué bonito conocer personas como tú que hacen este tipo de labores porque lo vivieron, se dieron cuenta que tal vez era algo muy difícil para las familias y con tu guía y con tu acompañamiento sé que seguramente es mucho más fácil manejar todas las preguntas que hay alrededor. Entonces, gracias y no sé si hay algo final que quieras decirles para cerrar a todos los que nos escuchan. Pues en principio agradecerte a ti la invitación, pues muy halagada de que estar aquí contigo. Y no, lo primero es que si sienten que tienen dudas, pues no tomen ninguna decisión desde la duda, sino que busquen información, testimonios y hagan su propio proceso. O sea, yo pienso que es mejor, si no se está seguro, no adoptar, pero lamento mucho cuando alguien digamos, desde la ignorancia del tema, se baja del bus cuando de pronto era una buena, pues, pareja o familia que podía haber adoptado. Entonces, como que busquen información, sea desde un profesional, desde una familia que ya lo haya vivido, desde podcasts como este, y ya ustedes mismos saquen sus conclusiones, porque seguramente si sí son aptos, hay un niño o niña adolescente que se beneficiará mucho de poder llegar a su familia. Bueno, muchas gracias entonces y gracias a los que nos escucharon y nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Chao, Ana, gracias. No, gracias.